Me llamo Claudio Pla para todo el mundo, aunque mi segundo nombre es Pedro. Claudio Pedro Pla, y mi segundo apellido, que me lo obligaron a poner en España para matricularme como médico, es Alem. Entonces mi nombre completo sería Claudio Pedro Pla Alem. Bueno, yo pude reconstruir la historia porque fui al pueblo donde nació mi abuelo, Olot, que es en la Garrocha, es una zona volcánica que hay en Cataluña. Él se vino en 1906. Mi padre nació aquí en 1916, sí. Él vino ya con una hija, en 1906, con una hija, Ramona, que había nacido allá en Cataluña, en barco, y fueron al hotel de los inmigrantes, y después de ahí se fueron a un conventillo. Mi abuelo vino con el oficio, mejor dicho, de barbero, peluquero, y yo conocí la valijita de mi abuelo, que la había traído de España, donde en esa valijita tenía su máquina de cortar el pelo, sus navajas, sus afiladores, los asentadores, y con esa valijita él iba a los hospitales y a las cárceles a cortarle el pelo y la barba a los enfermos o a los presos. Migrar a comienzos de siglo era realmente despedirse fuertemente del lugar que uno dejaba, porque mi abuelo llegó en 1906, en un barco que debe haber tardado meses, porque debe haber hecho 1000 escalas, y sabía que era imposible volver a la tierra con otro barco, era todo complicado. Me viene, sí, recuerdos de la familia unida, aunque no éramos una familia italiana, pero era una familia muy unida, que íbamos todos los domingos a comer al restaurante Loprete y comíamos siempre lo mismo: pizza rellena de verdura, y había otras comidas que siempre se pedían lo mismo. Y mi infancia estuvo signada también por verlo a mi padre en la fábrica Noblex. Para mí era el mundo de la fantasía ir ahí, porque vivía mi tío en la planta alta, el fundador de Noblex, Armando Pla, y abajo estaba la fábrica donde estaban los operarios soldando chip. Hacían en esa época 1950 y algo, yo nací en el 54, pongamos que habrá sido esos primeros años. Mi tío ya había hecho la primer radio a pila, que era un cajón de madera con pilas. Y a mí me fascinaba ver que armaran radios de madera que le ponían lámparas adentro. Yo era un chico muy flaquito, muy tímido. Descubrí tardíamente que era miope, como a los 8 años, así que yo calculo que entre los 4 o 5 y los 8 debo haber tenido la visión borrosa, porque a los 8 me di cuenta porque en un cine me dijeron que la gente leía carteles, y yo dije, yo no leo nada. Y entonces ahí mi madre me pasó sus anteojos y vi. Entonces, bueno, me llevaron al oculista a los 8 años, y desde los 8 usé anteojos hasta los 40. Creo que fue de mucha construcción con mis ladrillos, autitos. Me gustaban los carritos de rulemanes, y siempre fui muy curioso, digamos. La curiosidad fue algo que me acompaña en la actualidad, digamos. Su hermana, Ramona, se puso de novia con un señor que le regaló una radio a Galena. Era un pretendiente que quería casarse con ella. Y mi tío dice que se volvió loco con la radio Galena, que la desarmaba, la volvía a armar. Era un sistema que obviamente no existe en la actualidad,
que había que poner una piedrita que tenía como mica y un palito y con eso se hacía una señal y se captaba una onda y se podía escuchar una estación de radio. Y la armaba y la desarmaba. Y yo digo que la construcción es que mi tío se calentó con esta escena de la radio, mi tía, y es la parte romántica del asunto. Y se pone a estudiar radio con revistas, compra revistas y se anota en una de las radios que él va a la noche a ayudar a los que hacían el mantenimiento de las válvulas y de la transmisora. Entonces él armó sus primeras radios y le puso el nombre de los cigarrillos que se vendían en esa época, que eran Noblesse, con doble S. Después, en un momento decidió que esa marca no iba y pasó a Nobleza Radio. Y después vino un publicista que dijo, no puede llamarse Nobleza Radio, se tiene que llamar Noblex, porque es más moderno. Tenían una producción de unas 10 radios mensuales. Y entonces, en un momento viene alguien y le dice que le compra la producción de todo el mes y del mes siguiente. Y entonces les empezó a dar curiosidad e investigar qué hacía este hombre que llevaba las radios, a dónde las llevaba. Y un día lo siguieron, armaron el tipo venía con un auto grande, se escondieron en otro auto y lo siguieron. Y el tipo iba al remate municipal, las empeñaba. La radio, por ejemplo, las compraba a $1 y las ponía con base $1. Cuando iban al remate las vendían a 3, 4, 5 pesos. Y entonces hacía una diferencia. Entonces dijeron, bueno, empecemos a hacer nosotros esto. Y ahí empezaron a crecer. Con mi abuelo Sebastián y la abuela Paulina. Hay acá una anécdota que es que mi abuelo era peluquero y barbero, tenía su peluquería, pero de grande me entero que la abuela ganaba más dinero que él. ¿Cómo? Haciendo peinados de señoras. Tío Armando, mi padre, mi primo Héctor, que es hijo de Pedro, otro hermano fallecido de ellos, que falleció muy joven. Mi padre, Alfredo Pla, es el menor de 4 hermanos. Mi madre manejaba autos, teniendo 24 años. Los padres le habían enseñado a manejar y tenía un auto viejo. Y mi viejo le dijo que él estaba interesado en comprárselo. Y ella dijo, no está en venta, pero bueno. Después la volvió a encontrar y le invitó a tomar un copetín. Y se casaron. Y bueno, de ese vínculo nace mi hermano Daniel primero en el 51 y yo en el 54. Era muy porteño, muy tanguero, era fanático de Gardel y Gardel muere siendo él adolescente, porque Gardel muere en 1935 y él había nacido en el 16. La muerte de Gardel le trajo a él una fobia absoluta a volar. No se podía pensar en subir a un avión hasta más grande, que tuvo que viajar sí o sí. Mi adolescencia fue también un momento interesante donde fui un poco líder en el grupo, porque me puse de novio a los 14, 15 años y entonces era el grupo de la Escuela Argentina Modelo. Mi novia era la hermana de un amigo, de un compañero de colegio que estaba en el colegio Malincrot, y entonces se armaron los grupos, el grupo de varones, de nuestro colegio de varones, con todo lo de las mujeres. Y yo la pasé bien, la verdad que tuve una buena adolescencia, muy curioso, muy estudioso. Creo que la medicina me vino por el lado de que era un deseo también de mi madre, haber estudiado ella medicina, y yo tuve un gusto especial por la psicología de entrada. Fue una etapa, toda mi formación fue muy divertida, porque yo sigo siendo ecléctico, con mis 70 años sigo siendo ecléctico, ahora estoy fascinado con la inteligencia artificial. Creo que siempre hay algo que abre una nueva puerta, ¿no? Del psicoanálisis pasé a la terapia cognitiva, después pasé al psicodrama,
hice en el medio bioenergética, pasé por formación corporalista, en la actualidad hago biodanza, pude seguir estudiando, si bien empecé a trabajar apenas terminé la carrera de medicina, me metí a estudiar psicoanálisis en una escuela de psicoanálisis, después me metí en la Asociación Psicoanalítica y empecé a hacer prácticas en el hospital, en CEMIC. Nació mi primer hija y a los 3 años mi mujer y yo tenemos gemelas y pasamos de una hija a 3. Y mi consultorio yo estaba trabajando en ese momento solo de terapeuta, mi consultorio no me estaba dando dinero como para alimentar 3 bocas de una. Mi padre me había donado acciones en vida y mi analista me dijo, si usted no toma acciones, las acciones las van a tomar por usted. Juego de palabras, ¿no? O sea, tener acciones en una empresa familiar, si vos tenés acciones y no estás en la palestra, te pasan por arriba. Porque el día de mañana dicen, bueno, tus acciones valen 2,50 pesos o no, acá no tenés nada que hacer. Entonces ahí fue que yo empecé a ir a la empresa. La vida de un médico, por más exitoso que sea, al lado de un empresario que tiene posibilidad de viajar, de hecho mi hermano estaba en la empresa y él le estaba yendo espectacular. Tengo recuerdos muy lindos de mi paternidad. Yo estaba estudiando psicoanálisis, entonces yo fui un padre muy padrazo, no solamente con Marina la mayor, sino que cuando nacieron las mellizas, Gabriela y Sofía, era fundamental los brazos del padre porque no dábamos abasto. O sea, de noche lloraba una, después lloraba la otra. La empresa familiar produce una especie de clan y eran un poco clánicos con los problemas que eso trajo, ¿no? Cuando uno entra en una organización que está muy polarizada, la única posibilidad es armar el middle group de sentido común, ¿no? Cuando uno dice franja del medio es el sentido común. Si uno tira un jarrón y se rompe en 3 pedazos, le ponemos la gotita. Pero si el jarrón se rompe en fragmentos, no hay jarrón posible de volver a reconstruir. Se dividió, mi padre vendió las acciones, quedó un primo durante un tiempo, mi primo no tenía descendencia para que siguiera profesionalmente la empresa y se la vendió a New Sun, que es el actual dueño, Cherniakhovsky, y él desarrolló después no solamente la marca Noblex, sino había otras marcas asociadas a Noblex, Atma, que eran de la familia. Y bueno, él siguió con... El Noblex ya no tiene nada que ver con la familia. Hay un antecedente que yo teniendo 8 o 10 años, mi padre hace su primer viaje a Japón y me hace un testamento holográfico escrito a mano a mi hermano y a mí y nos dice, si el avión mío se cae, ustedes sepan que acá está el dinero. Se estaba despidiendo. Y cuando él viajaba a Europa, viajaba en aviones separados con mi madre, porque decía que no quería que nos quedáramos huérfanos. Bueno, y mi padre tenía este miedo a los aviones. Cuando yo llego a la adolescencia, vuelo por primera vez y lo veo a mi padre que se toma un frasco de Valium y que va en el avión así agarrado, y yo dije, pero esto es complicadísimo. Me viene la imagen de la crisálida, creo que se llama, que es el gusanito que se va a convertir en mariposa. Dicen que tiene que hacer fuerza para romper el capullo y que de la fuerza que hace para romper el capullo, esa vaina es de donde sale la fuerza para enervar las alas y que esas alas crezcan fuertes. Que si uno le facilita a la larva de mariposa, le abre el capullo, la mariposa no despliega las alas. Yo sabía que siempre había otra crisálida, otro capullo para abrir y para desplegar otras alas. De decir, puedo tener mi emprendimiento. El primer curso en el año 95, que se cumplen 30 años ahora, fue en mi casa. Dijimos, llamemos a un grupo de 8 o 10 amigos que tengan miedo a volar y les explicamos del avión y los llevamos a volar. Y las coincidencias, yo voy a un congreso de psiquiatría
en Madrid fue, y me encuentro allí con el que va a ser el presidente primero de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Y me dice, él sabía que yo estaba trabajando en esto de la fobia, a volar, y me dice, ¿no querés venir a fundar la Asociación de Trastornos de Ansiedad en el capítulo Fobias? Sí, le digo, adelante. Me divierte ser un poco pionero en esto. Creo que soy el único psiquiatra que se dedicó 30 años a una sola fobia. Cuando arrancamos en el 95, preguntábamos cuál era la expectativa, el deseo más fuerte que traía la gente que venía a los cursos, qué era lo que quería lograr. Y la frase que más aparecía era poder volar. Es multisémico, tiene muchos sentidos. Poder es una palabra que remite a millones de cosas, y volar también. Yo lo conocí a Claudio más o menos en el año 1996. Pude hacer 3 veces el curso porque yo soy sobreviviente de un accidente aéreo. Accidente aéreo que ocurrió con un hidroavión que cayó en el Río de la Plata y murieron mis padres. Yo quedé huérfana y, por supuesto, volver a volar para mí era un drama. Yo quería viajar, llevar a mis chicos afuera y la verdad que nunca había viajado en avión y sinceramente tenía miedo, tenía temores. Es muy profesional cómo explica las cosas, es decir, el conocimiento que tiene y además cómo lo explica, porque él lo transmite con una tranquilidad que te hace subir a donde vos no lo pensás. A lo largo de estos 30 años, él ha desarrollado. La palabra metodología queda un poco chica, porque lo que él ha creado es todo un procedimiento a través del cual efectivamente han pasado más de 8.000 y pico de personas. Han resuelto su temor, su inseguridad, su sufrimiento por volar. Conozco a Claudio por una entrevista televisiva, lo llamo, tengo una consulta con él particular y él me anima a atravesar ese fantasma porque en mi caso había sido un fantasma que se me había presentado y que tenía que atravesar porque los miedos, si no se atraviesan, no se superan. Todos los detalles que nos ha dado, la apertura de mi mente, lo que me ayudó, lo que pude conocer, ahí pude decir sí, ahora puedo volar. El momento donde uno realmente se conmueve es cuando ves que ayudaste a alguien que le cambió la vida, aunque sea pequeñito, pero que produjo un enorme placer. Y eso yo lo viví muy rápidamente porque vi gente que me manifestaba la alegría de llegar a conocer la tierra de sus ancestros, a ir a ver a su hijo que se había emigrado, hacer el viaje de negocios, el tipo que logró ir a China y hacer el super negocio con los chinos. Es un poco estar en el aire con ellos. Después me mandan películas. Estoy en Ámsterdam viendo a la gente andando en bicicleta, o estoy en París, estoy en España comiéndome esta paella que me hizo mi abuela. No sé, son cosas que son hitos. Hice un viaje que me preparé para realizar ese viaje, que fue a Vietnam. Lo pude afrontar, me acuerdo que llegué, me saqué una selfie, le mandé a Claudio, le dije llegué, estoy viva, está todo bárbaro, no pasó nada, así que sí, me acuerdo de eso. Claudio para mí es Claudio pata de conejo, porque este año hacía como 5 años que no volaba y le pedí, por favor, Claudio, quiero verte antes de volar. Y bueno, Claudio me dio la pata de conejo otra vez. Nunca más volé con esa sensación de miedo que sentí aquella vez que estaba volviendo de Nueva York a Buenos Aires. Y siempre antes de volar tengo el hábito de mandar un mensaje al doctor Pla, de decir estoy a punto de volar, doctor, y él me manda un mensaje de ánimo, lo cual hace que el vuelo sea todavía más placentero. Estudiando aprendí que los miedos solamente se los puede vencer enfrentándolos y que hay que equiparse para enfrentarlos. A mí me ayudaron todas las terapias que hice, o sea, no solamente el psicoanálisis, sino terapia corporal, terapia bioenergética, el psicodrama.
me fue animando a sacarme los miedos y me diera cuenta que podía trabajar sobre una cicatriz propia. En general se dice que los terapeutas trabajamos sobre nuestras heridas. Habiendo pasado 9 años, del 95 al 2004, ahí que gano la competencia Naves, y yo veo que ahí pego un salto porque empiezo a ser más conocido, empiezo a tener más notas, viene gente famosa a tomar el curso, viajo, y bueno, empieza un desarrollo que va creciendo. Hay que salir yo hago difusión de lo que hago, y creo que los testimonios que dan otros sobre lo que yo hice con ellos es lo que anima a otros a decir, mira, fulano, mengano, yo vengo, doctor, porque lo vi que usted estuvo con mengano, que le sacó el miedo. Este año ya llevo 7 vuelos, y que estoy muy contento de no solo volver a viajar, sino también haber recuperado el placer que me da subirme a un avión. Y lo que siento que más me deja el doctor es la trascendencia a los hijos, que ellos hoy pueden viajar tranquilamente, pueden no transmitir el miedo y la seguridad de lo que es viajar en el avión. Terminé volando y ampliando las fronteras de mi vida, y para poder vivir experiencias maravillosas es absolutamente liberador y es maravilloso poder trascender el miedo propio. La ayuda esta se podría hacer más extensiva. Con la inteligencia artificial veo el camino de que se pueden volver a desplegar nuevas alas. Cuando uno trabaja con gente que todo el día viene con el tema de que tengo miedo a morirme, uno recuerda la finitud, porque el miedo a morirse es universal. Creo que hay momentos en la vida donde se hace más presente. El médico de la familia, que era el doctor José Antonio De Vita, era una persona muy querida por la familia, y cuando se enteró que yo iba a estudiar medicina, me donó a Pedrito, que después alguien que sabe de huesos me dice, es posible que sea una mujer por el mentón afinado, y me lo dio, y fue muy, muy interesante porque no se consiguen cráneos tan bien conservados como este, y me sirvió para estudiar anatomía. Lo dejo para eventualmente, si Tomás o Oliverio estudian medicina, y si no, buscaré a algún médico, estudiante de medicina, que quiera estudiarlo. Yo creo que hay que tener presente la muerte para disfrutar de la vida y celebrar la vida cada día. Creo que es clave tener la idea de la finitud presente para decir, ¿qué estoy esperando? Si uno tiene algo pendiente, no esperar, hacerlo ya. Creo que el mantener la curiosidad es clave. Si uno se mantiene curioso, tiene ahí una fuente de energía, porque viene todo lo posible que se puede hacer, que es infinito. Cumplí este año 70 años, y ese es un poco el motivo de querer armar un pequeño paréntesis y envasar entre esos paréntesis algo hoy. Pensar en mis 2 nietos, Oliverio y Tomás, que un poco es dedicado a ellos todo esto, porque creo que no me van a conocer como a mí me gustaría que me conozcan, porque cuando sean grandes seguramente yo no estaré, pero me gustaría que tengan un recuerdo del abuelo. Así que con eso solo ya estamos más que satisfechos. Me parece que el trabajo de documentar es muy rico para pensar la vida y echar una mirada y tener un corte de lo que fue este año, por ejemplo, 2024. El supermercado con Tomás y Oliverio a fin de año, porque bueno, Tomás viene de Londres y Oliverio está acá. Y los llevo a los juegos y les divierte. Tienen la misma edad casi, porque nació... Tomás es canceriano igual que yo, nació el 16 de julio
yo soy del 30 de junio. Y Oliverio es escorpiano, nació el 10 de noviembre, cumplió ahora 3 años. Y bueno, Oliverio es el que lo estoy viendo más seguido, la verdad que es un personaje, se ríe y tiene... Y este es cuando nació, que me miraba con ojos muy fijos. Siempre tuvo una mirada muy, muy linda y tiene onda conmigo. O sea, me llama, me busca. Tengo acá, estoy con los dos. Creo que el rol de abuelo lo estoy construyendo. No es fácil porque uno no se tiene que meter, pero le dan ganas de meterse porque los estilos de crianza son una resultante de las fuerzas que están jugando de papá y mamá, no del abuelo. Son cómicos los dos. Tomás, como vive en Londres y habla español e inglés, me mezcla los dos idiomas y yo soy muy malo con el inglés. Entonces, bueno, me va enseñando. Oliverio lo estoy viendo más seguido porque vive acá y entonces lo veo todas las semanas y me divierte ir al jardín a buscarlo y me divierte verlo que empieza a salir una picardía. Es muy gracioso, se ríe, baila, le gusta bailar y a mí también me gusta bailar y me divierte tener un nieto que baile. O sea, le pones música y el pibe se empieza a mover, pero son dos fenómenos. Ojalá que no se les apague la curiosidad, porque finalmente la curiosidad es de los chicos y yo creo que he mantenido a mi niño bastante bien en este punto. Creo que todos tenemos que cuidar al niño, que es el curioso, es el que se divierte. Ojalá puedan mantener la cosa que tienen ahora, que es fresca y espontánea, la puedan trascender. Reconozco que algo aprendí de mi padre y de mi familia, de lucha y de seguir para adelante, buscarle la vuelta y le sigo buscando la vuelta. O sea, he tenido éxitos y fracasos. Tuve un local en el Aeroparque 2 años y luché para hacer mis libros, mis videos, para viajar, para lograr financiar esos viajes. Y sigo aprendiendo, sigo venciendo miedos. Ahora me acaban de ofrecer filmarme como Avatar. Me parece que son cosas que me desafían. Y un poco hago esto por mis nietos, también porque quiero dejar más testimonio de que descubrí un método para que la gente vuele y que me gustaría dejar ese método más difundido. Dejar un poco más de huella, un poquito más de marca.